Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Hace unos días, en uno de nuestros streamings de los jueves, a los que por cierto están invitados, hice algunos comentarios sobre las reliquias religiosas. Hubo dos omisiones importantes. Primero, el cristianismo no es la única religión que mantiene y venera reliquias. También las tiene el Islam y la religión budista tiene incluso un diente de Buda o dos dientes de Buda. No lo tengo muy claro. El caso es que tienen reliquias. Y algunas personas del público me hicieron ver que se me había olvidado mencionar la reliquia más importante o más absurda del mundo católico, aunque el Vaticano rechaza que sea real, como hace con tantas otras reliquias que desafían la lógica, pero deja que se venere porque deja enormes cantidades de dinero. Me refiero a la sábana santa, el sudario de Turín, la síndone o el santo sudario, que es asunto de debates verdaderamente psicodislépticos entre los creyentes y los negociantes de la sábana, los trujamanes textiles, los barbajanes de la tela, los charlatanes de siempre. Repito y lo repetiré varias veces, ni siquiera el Vaticano, esa potencia económica especializada en 2000 años de fantasías absurdas, admite que este lienzo, este trozo de tela, sea una reliquia. Una reliquia es un trozo de un cuerpo santo o algo que haya tocado a un cuerpo santo o algo que haya tocado una reliquia. El cuerpo, un trozo del cuerpo de un santo es una reliquia de primera categoría, algo que haya tocado su cuerpo es de segunda categoría y algo que haya tocado una reliquia pues ya es de tercera categoría. Esta sería de primera y segunda categoría a nivel altísimo. Tendría la sangre del propio Cristo y además habría tocado todo su cuerpo. Pero el Vaticano rechaza que el sudario sea real y lo llama un icono, no una reliquia. Esto no es nuevo. Durante toda la oscura historia de la síndone, le llamaremos así, el Vaticano ha escurrido el cuerpo ante las más delirantes contorsiones de sus fieles más despistados, que insisten en que este lienzo es no solo una reliquia, sino la más potente, impresionante, imaginable, por haber sido la mortaja en la que se envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte en la cruz, ejecutado a manos de los romanos. La leyenda dice que 3 días después de morir, Cristo resucitó dejando atrás este sudario y subió a los cielos. El sudario, por cierto, tiene varios agujeros y la historia del sudario tiene muchos más agujeros todavía. Vamos primero a hablar de la historia y luego nos centraremos en los agujeros. Si hemos de creer la leyenda, alguien recogió del sepulcro de Jesús el lienzo con el que se le había amortajado y lo guardó para que apareciera siglos después. Y apareció al menos 40 veces. A lo largo del medievo y su romance con las reliquias sagradas, según cuenta el historiador Antonio Lombati de la Universidad Popular de Parma, unas 40 genuinas y auténticas mortajas de Cristo circularon por la Europa hambrienta de reliquias, se compraron y se vendieron. Pero resulta que ahora solo una es la genuina y esto se sabe porque durante 1300 años se certificó exactamente la cadena de custodia de manera absolutamente fiable, quién la tuvo, a quién se la dio, a quién se la entregó, cómo se... Nada de eso. Durante 1300 años nadie sabe qué pasó con ese lienzo, si es que algo pasó con ese lienzo durante 1300 años, hasta que el caballero francés Geoffroy de Charny, que había participado en la cruzada de Esmirna, le entregó supuestamente el lienzo en 1353 a la iglesia de Lirey, Francia, que él fundó ese mismo año, diciendo que era la mortaja auténtica de Jesucristo. ¿Pero lo dijo? O por lo menos la iglesia dijo que lo dijo, porque es curioso, en el prolijo y extenso escrito que hizo don Geoffroy fundando la iglesia y que llamó con enorme originalidad Acta de Fundación, se le olvidó anotar el detalle de que le estaba entregando a esta iglesia la más importante reliquia de la cristiandad. Vamos, que un descuido lo tiene cualquiera. Don Geoffroy murió en 1356 sin decirle a nadie nada nunca de la Sagrada Mortaja. Pero poco después, según un escrito de 1390, se empezó a exhibir en la iglesia un lienzo que se decía tenía las marcas del cuerpo crucificado de Cristo. Y la iglesia empezó, por supuesto, a cobrar por ello. El obispo de Troyes, Henri de Poitiers, investigó el asunto e hizo que se dejara de exhibir dicho lienzo. El obispo estaba bastante cabreado, asegurando que era una falsificación creada por un artista contemporáneo. Era una pintura del siglo XIV, pues. Pero todo el mundo se muere y Poitiers murió en 1370, después de lo cual el lienzo reapareció, afirmando de nuevo que era la verdadera y única mortaja del Salvador, sin explicar qué le había pasado durante esos 13 largos siglos y cómo estaba tan bien conservada. Sería un milagro, por supuesto. Ante la exhibición continuada de la reliquia con las correspondientes limosnas, herencias y demás prebendas que cobraba la iglesia de Lirey, el nuevo obispo de Troyes
Pierre Darcy le mandó en 1398 al antipapa de Aviñón, Clemente VII, un informe detallando que un pintor ya había confesado que había falsificado la mortaja y que el diácono de Lérey sabía que era una falsificación, pero la usaba para obtener dinero. ¿Cómo? El truco todavía se usa en la actualidad. El diácono pagaba a personas para que se fingieran enfermas y luego fingieran también que se curaban milagrosamente cuando veían el lienzo. Esto hacía que otros enfermos reales estuvieran más que dispuestos a pagar lo que se les pidiera para poder ver la mágica tela y curarse. Pagar pagaban, curarse no se curaban. La respuesta del antipapa Clemente VII fue declarar que la mortaja era falsa, pero que podían seguirla comercializando como icono, es decir, una representación religiosa artística, no como una reliquia con los poderes de intercesión o poderes mágicos que la gente le atribuye a las reliquias. Y esa, por cierto, ha sido la posición de la Iglesia hasta hoy, cuando el Papa Francisco llama a ese lienzo un icono. Pero nos adelantamos a los hechos. En 1418, la nieta de Don Geoffroy, Margaret de Charny, ofreció amablemente a la Iglesia guardarle el lienzo en su castillo para protegerlo ante el peligro de que les afectara la guerra que luego se conoció como la Guerra de los 100 Años. El marido de Margaret, Humberto de Villarcercel, conde de la Roche y señor de Saint-Hippolyte-sur-Douvre, hizo un recibo de lienzo señalando, eso sí, que no era la mortaja auténtica de Jesús y prometiendo devolverla cuando estuviera segura. Ajá. La iglesia de Lérey no le volvió a ver el pelo al lienzo y 20 años después, cuando Humberto murió, Margaret se llevó la tela de Tours anunciándolo como la verdadera mortaja de Cristo y cobrando por verla, por supuesto. Una vez que exprimió bien las posibilidades comerciales del objeto, en 1453 se lo vendió al duque Luis I de Saboya a cambio de un castillo y algunos importantes ingresos. La venta del objeto le comportó a Margaret la excomunión, pero al parecer no le impresionó mucho la idea y se retiró a su castillo, dedicada por entero a no trabajar un día en su vida, cosa común entre los nobles. La Casa de Saboya instaló en 1502 el lienzo en la capilla real del castillo de Chambéry. La capilla sufrió un incendio en 1532 y ojo, porque este incendio juega un importante papel en la leyenda, que fundió parte de la plata del relicario que contenía el lienzo y lo quemó. Las marcas del fuego y las marcas del agua usada para apagarlo son visibles hoy en el lienzo. En 1578, la Casa de Saboya trasladó el lienzo a la Catedral de San Juan Bautista en Turín, donde permanece hasta hoy, salvo por un periodo breve en la Segunda Guerra Mundial, cuando se ocultó para protegerlo. La catedral exhibe el lienzo de cuando en cuando, sobre todo para momentos importantes. Por ejemplo, a raíz de la pandemia de COVID-19, el Sábado Santo de 2020 se decidió incluso mostrarla por internet. A la pandemia parece haberle dado bastante igual. Dejemos atrás la historia con sus datos y hechos y pasemos al mito, a la fantasía y al cuento. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen con distintas palabras que José o José de Arimatea compró una sábana y envolvió con ella el cuerpo de Jesús. Por favor, atentos a estos dos datos, el sustantivo sábana y el verbo envolver. Por su parte, el evangelio de Juan, que siempre va por libre, dice que en realidad se le envolvió en vendas y se le puso un sudario, es decir, un trozo de tela o pañuelo que cubre la cabeza y solo la cabeza. El problema que plantea esta idea de que no había una mortaja de una sola pieza, pero sí un sudario para la cabeza, se solucionó rápidamente en la Catedral de Oviedo, Asturias, donde hasta hoy se guarda el supuesto sudario de la cabeza, un pañuelo de lino con varias manchas de 85,5 por 52,6 centímetros. Se le venera como prenda funeraria de Jesús el Nazareno, mencionada en el Evangelio de San Juan. Por supuesto, la existencia de una de las presuntas reliquias cancela e invalida a la otra, salvo que uno sea muy fervoroso y entonces se vuelve capaz de creer cosas totalmente distintas al mismo tiempo, lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Si el lienzo de Turín es la mortaja de Cristo, el sudario de Oviedo es falso y viceversa. No pueden ser verdaderos los dos, pero los dos sí pueden ser contundentemente falsos. La primera referencia al sudario de Oviedo es del año 570, cuando supuestamente se le veneraba en el Medio Oriente, y en el 680 había un pañuelo similar en Jerusalén. Nadie sabe cuántos de estos pañuelos se movieron durante el medievo, y no hay forma de saber si alguno de esos es el mismo trozo de tela que Alfonso II de Asturias llevó a la Catedral de Oviedo en el siglo IX, donde está desde entonces produciendo ingresos a la catedral.
Pero dejemos a un lado esta competencia de Oviedo y volvamos a Italia y al lienzo de Turín. En tiempos de Cristo y de Poncio Pilatos, los judíos amortajaban a sus muertos atando sus extremidades con vendas y se les ponía el pañuelo sudario en la cabeza. Eso es lo que dice San Juan al contar la resurrección de Lázaro y al parecer es la verdad. Pero el lienzo sudario síndone venerados en Turín no es una sábana de 4 metros con 30 centímetros de largo y 1 metro con 10 centímetros de ancho, y ciertamente ningún cuerpo fue envuelto en ella, sino que, por el aspecto que da, se le dobló por la cabeza. El doblez es interesante, por cierto, pero me gustaría comentar las primeras impresiones curiosas que me causó el llamado sudario de Turín cuando lo vi por primera vez y me explicaron su magia. El pelo era raro. Verá usted, cuando una persona normal, común y corriente que tiene el pelo largo se recuesta, el pelo tiende a ser afectado por la gravedad y cae hacia el lugar donde uno está acostado. Esto lo han visto incluso los buenos pintores que han representado la muerte de Cristo. Pero la figura de la síndone tiene el pelo como si estuviera de pie, incluso le cubre las orejas, es totalmente recto y acartonado. Incluso en esta supuesta reconstrucción en 3D de la síndone que hicieron algunos necesitados de atención, el resultado es que el pelo de Cristo era totalmente sólido, no caía con la gravedad. Esto bastaría para darnos una idea de que se trata de una pintura y no una especie de fotografía mágica. Pero luego me explicaron que en realidad la imagen del sudario es un negativo. Eran tiempos en que la fotografía se hacía mediante negativos que luego se imprimían en positivo. Y una característica de los fenómenos paranormales, ultranormales o sobrenaturales es que sus entusiastas los explican con la tecnología del presente de estos entusiastas, no con la del pasado. Así que era un negativo, en cuyo caso la sangre y la barba de Jesús eran en realidad blancos. Esta es la imagen original. Si es el negativo y hacemos un positivo, la sangre es blanca. Es decir, que la explicación del negativo sirve para algunas partes de la síndone, pero no para otras porque, todo hay que decirlo, el artista que la pintó no era el más listo del equipo y tampoco sabía lo que eran los negativos ni se imaginó que cientos de años después alguien saldría con esa explicación. Luego está la curiosa falta de arrugas de la tela. Trate usted de ponerse una sábana como se supone que se le puso al cuerpo de Jesús y que no tenga arrugas, sino que yazca planísima sobre el cuerpo y verá que no se puede debido a las propias irregularidades de nuestra anatomía. Y esto sin contar con que al caer a los lados del rostro, la imagen debería también registrar hasta las orejas y al desplegarse la sábana debería verse de modo tal que las orejas quedaran al frente, lo que se vería muy raro, como en este experimento que hicimos. Pero no, las explicaciones a medida que se van haciendo los creyentes cambian con el tiempo. Primero la impresión la habían dejado los aceites de embalsamamiento de Cristo, luego había sido el propio cuerpo y sus aceites mágicos, y la última versión, si mal no recuerdo, es que al momento de la resurrección de Cristo se produjo un destello de luz que nadie sabe cómo provocó esto en impresiones positivo-negativas en la tela. Pero bueno, el Vaticano dice que es una pintura y quienes le sacan dinero y quienes empeñan en este lienzo toda su fe, su confianza y su capacidad de asombro dicen que no es una pintura y para ello echan manos de la ciencia.
En general, los creyentes en religiones dicen que la ciencia no lo puede explicar todo. Es cierto, pero explica mucho, mientras que la religión no explica absolutamente nada. Pero dicen que hay fenómenos que nunca comprenderemos porque trascienden a la experiencia humana y que la ciencia y la religión ocupan dos espacios que no se traslapan, que no se interfieren, que no tienen nada que ver uno con otro. Y por ello resulta muy extraño que los religiosos se empeñen en que la ciencia valide los milagros que defienden. Esta extraña pasión, cuando les da la razón, la hemos visto en acción en objetos milagrosos más recientes, donde además queda claro que basta decir que la ciencia convalida el milagro, aunque no sea cierto, para que muchos queden convencidos. En el caso de la Virgen de Guadalupe en México, por ejemplo, se dice que el premio Nobel de Química Richard Kuhn estudió la imagen milagrosa e incluso dijo que los colorantes de la guadalupana no son del reino vegetal, ni mineral, ni animal. Lo cual sería muy impresionante, salvo porque el científico alemán nunca estudió la imagen de la guadalupana, ni mucho menos dijo tal cosa. También se dice que hubo un estudio de la NASA que tampoco existió jamás porque la NASA no se dedica a explorar reliquias religiosas. Pero quienes venden el cuento saben que los fieles no van a ir a comprobar sus cananas y que las personas que sí las comprueban y que después denuncian que son efectivamente meros embustes serán rechazados por los fieles y por los negociantes de los fieles. Y todo esto sin contar con que de cuando en cuando se puede pescar un puñadito de científicos creyentes en patrañas y dispuestos a desvirtuar la ciencia y renegar del método científico para inventarse pruebas que validen el milagro porque valoran más sus creencias que la ciencia. Después de todo, una vez difundida la ciencia del milagro, los poseedores de los objetos mágicos se rehúsan del todo a que las afirmaciones a su gusto se comprueben, se verifiquen independientemente, que es la base fundamental del trabajo científico, y se vuelvan a analizar para ver si todo está bien o hay chapuza. Y cuando las afirmaciones no son a su gusto, lanzan un flujo incesante de explicaciones, argumentos, pretextos y coartadas que, por bobos que sean, saben que contarán nuevamente con el apoyo de los creyentes. Además existe toda una industria sindonológica en la cual todo presunto estudio supuestamente científico que apunte hacia la genuinidad de la síndone garantiza a los autores titulares en toda Italia, cuando no en otros países del mundo, invitaciones a la televisión, posibilidad de vender libros y alcanzar notoriedad de otra forma. Como fuera, desde fines del siglo XX se ha intentado que la ciencia valide la genuinidad del lienzo. Y ahí fue donde empezaron los problemas. Porque lo que se le ocurrió al Vaticano fue fundar su propio presunto grupo científico, STURP, siglas en inglés del Proyecto de Investigación del Sudario de Turín, nacido en 1977. Aunque formalmente eran un grupo independiente del compromiso científico en todo caso, en realidad era un grupo con claros intereses religiosos. Por ejemplo, su fundador y jefe principal, el físico estadounidense John P. Jackson, es un verdadero físico, sí. Pero él y su esposa Rebeca son además graduados de la Escuela Bíblica Católica y de la Escuela Catequística Católica de la Arquidiócesis de Denver, y además fue primero fundador del Centro del Sudario de Turín de Colorado. Es pues un profesional de la sindonología, como le llaman al estudio de la sábana. Si se demostrara que es falsa, él se quedaría sin trabajo y sin viajes a convenciones, libros, comilonas y aplausos, como cuando en 2007 se le invistió ni más ni menos que como miembro, junto con su esposa, de la Orden Ecuestre de los Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y como él, todos los sindonólogos, que son enormemente aplaudidos. Es extraño que Jackson luego saliera con fantasías tales como la hipótesis, llamémosla hipótesis, de que el sudario fue utilizado primero como mantel en la Última Cena. Sí, lo digo en serio. Aunque los manteles no se empezaron a usar en Roma sino hasta el siglo II y no se generalizaron sino hasta el medievo. Y a pesar de que 3 evangelios dicen que José de Arimatea compró la sábana para amortajar a Jesús, no el mantel de unos días atrás. Da igual, pues. Los demás miembros del STURP son por el estilo. El investigador Joe Nickell señaló que los líderes eran todos miembros de la Orden de la Sábana Santa. Su objetividad estaba garantizada. Pero en 1988 STURP quiso que unos laboratorios hicieran varias pruebas sobre la Sábana Santa, excepto la datación de radiocarbono, claro, para confirmar la legitimidad del lienzo, no para obtener información de él, para confirmar su legitimidad, nada más. Es decir, ya sabes lo que tienes que concluir. Los laboratorios que expresaron su interés en estudiar la sábana dijeron que no podían hacer eso,
Lo que sí podían hacer era la datación por carbono 14. Como el asunto ya era público, la STURP y el Vaticano no se pudieron echar para atrás y el Vaticano le proporcionó muestras de la sábana del tamaño de una estampilla de correos a 3 laboratorios, el de la Universidad de Oxford en Inglaterra, el de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos y el de ETH en Zúrich, Suiza. Científicamente el método es correcto. Los laboratorios trabajan de modo independiente y emiten sus resultados. O se confirman entre los 3 o en caso de que haya discrepancias, llevan a que se revisen y repitan los procedimientos. Pero no fue necesario. Los 3 laboratorios independientemente determinaron mediante datación de carbono 14 que la tela tenía su origen en algún momento entre 1260 y 1390. En resumen, o que alguien le vio la cara a Don Geoffroy o él se le vio a los demás, o su iglesia se las vio a todos. De inmediato Sturp dijo que los resultados no eran válidos. Las muestras se habían contaminado en el incendio de 1532 o se habían tomado las muestras de remiendos hechos por monjas después del incendio con tela del siglo XIII y XIV que tenían guardada por si se necesitaba en el siglo XVI. Finalmente Sturp hizo sus propias valoraciones y en 1981 emitió un informe diciendo que la sábana había contenido a un ser humano y era un misterio. El Vaticano, como Pilatos, se lavó las manos y dijo que había que hacer más estudios, pero ya no se hicieron más estudios de los que había que hacer. Lo que no ha vuelto a hacer el Vaticano es proporcionar, que era lo lógico, nuevas muestras de la síndone tomadas de zonas legítimas o que aceptadas por la STURP para que los laboratorios confirmaran que, sí, las otras muestras eran parches, pero estas son del siglo I de la era común. Y no les dan las muestras por si no lo dicen. Así que todas las pruebas que desde entonces los miembros del STURP han realizado, las han realizado sin confirmación independiente. Ellos mismos, yo me lo guiso, yo me lo como, más o menos en secreto, hasta que lanzan un comunicado de prensa diciendo otra vez que la síndone es verdadera y que los resultados de los laboratorios otros no son fiables. Los de ellos sí, claro. Otras cosas que sabemos y que no le gustan a la STURP es que el tejido de la síndone está hecha con técnicas desconocidas en el siglo I, pero comunes en el siglo XIII-XIV. Esto lo sabemos gracias a que en junio del 2000 se descubrieron tumbas abandonadas del siglo I cerca de Jerusalén que contenían, entre otras cosas, una muestra del sudario de uno de sus ocupantes. Los arqueólogos pudieron demostrar que efectivamente las mortajas judías de la época constaban de trozos de lana que envolvía el cuerpo y un pañuelo de lino para la cabeza, el sudario. También pudieron determinar que el tejido tipo sarga utilizado en la síndone de Turín y común en la Edad Media no se conocía en el siglo I y se tejía de otra manera. Y de paso confirmaron que a los muertos se les cortaba el pelo ritualmente antes de enterrarlos, lo que de nuevo trae un problema con el cabello del personaje registrado, pintado pues, en la síndone. Otros estudios también han demostrado que la síndone contiene pigmentos comunes en la pintura del medievo, concretamente que lo que los científicos del STURP han identificado como sangre no es más que pintura al temple con pigmentos comunes en la Edad Media. Pero nada de esto importa a los creyentes. Como no importa a las docenas y docenas de organizaciones que surgen y desaparecen continuamente dedicadas a promover la creencia en la sobrenaturalidad del lienzo, obteniendo fama, reconocimiento y dinero para sus fundadores. Muchas de estas organizaciones que usted ve existieron hasta el día que su fundador murió. Así que tenemos un trozo de tela que cuando apareció fue considerado una falsificación con confesión del autor al canto y fue rechazado como reliquia por un papa. Vale, un antipapa, pero su posición la retomaron los papas del Vaticano hasta hoy. Sin embargo, en los siglos subsiguientes se apoderó de la imaginación de la gente que no tiene ninguna duda. No duda de que la síndone se mantuvo como nueva durante al menos 1300 años, que efectivamente se tejió en el siglo I de la era común, que efectivamente se usó como extraña mortaja de modo distinto al de las mortajas que usaban los judíos de la época en una persona en el siglo I, que la persona a la que amortajó fue al Jesús de los Evangelios
y que esto produjo un fenómeno sobrenatural donde se capturó una imagen rara, medio en negativo y medio en positivo del personaje en cuestión, con el pelo acartonado y una estética más propia de la pintura gótica medieval que las proporciones de un cuerpo humano real. Como nada los moverá de su creencia, lo que nos deja la historia de la presunta sábana santa es una lección del poder de la creencia. No hay indicios de que el Vaticano tenga planes de hacer estudios científicos que confirmen o refuten cuantas afirmaciones se han hecho y se hacen continuamente sobre este objeto. Pero los creyentes seguirán creyendo. En este mismo vídeo usted podrá ver comentarios acusándonos de dar solo opiniones y de no aportar ningún dato, porque los datos que hemos aportado son invisibles para quien está inmerso en el delirio colectivo de la creencia mística, que puede ser religiosa o política, que puede ser incluso futbolística o social, pero que despoja al ser humano de su más valiosa capacidad, la capacidad de pensar, de ser curioso, de dudar, de aprender de los hechos del universo a su alrededor y de progresar en beneficio de cada uno de nosotros y de la sociedad en su conjunto. La síndone adorada en Turín difícilmente fue la mortaja de Cristo, pero es la mortaja de la inteligencia de muchas personas. Como tantos otros elementos mágicos y misteriosos de las religiones, nos recuerda el precio que realmente pagamos cuando renunciamos a la razón, la ceguera ante el universo que nos rodea. Y es un precio exageradamente alto. ¿No cree usted?